Evangelio Diario, presentado por la parroquia Nuestra Señora de Lourdes. Domingo 31 de mayo. Evangelio según San Juan. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: «La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo». Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Hermanas y hermanos, hoy celebramos la solemnidad de Pentecostés con la que concluimos el tiempo de Pascua. Se trata del acontecimiento de la venida del Espíritu Santo sobre aquel primer grupo de apóstoles y discípulos que después de la muerte y resurrección de Jesús se seguían reuniendo para orar y recordar al Maestro. La venida del Espíritu Santo tuvo un efecto maravilloso. De repente, los que habían estado encerrados y atemorizados se atrevieron a salir a la calle y a hablar de Jesús a todos los que se encontraron. En aquellos días, Jerusalén era un hervidero de gente de diversos lugares y procedencias. Por sus calles pasaban gentes de todo el mundo conocido de aquellos tiempos. Lo sorprendente es que todos escuchaban a los apóstoles hablar en su propio idioma de las maravillas de Dios, del gran milagro que Dios había hecho en Jesús, resucitándolo de entre los muertos. En el contexto de la celebración de este acontecimiento, que marcó decisivamente a la Iglesia naciente, el Evangelio de San Juan que hemos escuchado nos narra la venida del Espíritu Santo sobre los discípulos el mismo día de la resurrección. Al anochecer del día de la resurrección, dice el texto. No es que haya contradicción entre lo que nos dice San Juan y lo que nos dice San Lucas, porque se trata de un único acontecimiento, la Pascua, la resurrección del Señor, que además de vencer el pecado y la muerte, trajo como primer fruto la donación del Espíritu de Cristo resucitado a sus discípulos. Ese es el acontecimiento que celebramos hoy. A los autores sagrados no les importó la cronología, sino lo que había ocurrido y los frutos que había producido. Efectivamente, San Juan nos muestra hoy la condición en la que se encontraban los discípulos, encerrados y con miedo. La captura, juicio y muerte de Jesús había causado conmoción entre sus seguidores. La frustración, el miedo y la desesperanza se había apoderado de todos. En esta situación se presenta Cristo resucitado en medio de ellos y les da la paz. La paz es el signo sensible e inequívoco de la presencia de Dios. Esto hizo que la situación de los discípulos se transformara. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. A continuación, viene el momento culminante de este acontecimiento, el envío de los discípulos y la efusión del Espíritu Santo. Cristo resucitado encarga una misión a sus seguidores que consiste en reconciliar a los seres humanos con Dios, comunicando su perdón y su redención. Una misión extraordinaria para la cual necesitarían una fuerza extraordinaria, el Espíritu Santo. Un par de días antes, en la última cena, Jesús les había prometido este Espíritu. Ahora estaba cumpliendo su promesa. Él mismo sopla sobre ellos y les comunica su Espíritu. Ese es el mismo Espíritu que nosotros recibimos el día de nuestro bautismo, usted y yo.
un espíritu que nos hace participar de la vida de Cristo resucitado y que nos da la capacidad para asumir la misión que el Señor también nos encarga a nosotros. Porque así como la efusión del Espíritu Santo se perpetúa en la Iglesia de generación en generación, también el envío de Cristo y la misión se perpetúa en todos los bautizados. De modo que, además de participar de los frutos del Espíritu Santo en nuestra vida personal, el Espíritu nos impulsa a asumir con decisión la misión que Cristo nos encarga y nos da todo lo que necesitamos para que esta misión sea realizada con éxito y los frutos de la redención se hagan realidad en la historia y en la sociedad. Tomemos conciencia de la presencia de ese Espíritu en nuestra vida y en nuestra iglesia, y que Él renueve y revitalice nuestra fe, nos haga crecer en compromiso con la misión que Cristo nos ha encomendado y sea siempre el dulce huésped del alma que siempre nos acompaña. Que Dios los bendiga y los proteja.